a qué tipo de dolor por la intensidad corresponde, a leve, moderado o severo. Pues bien, los antiinflamatorios no esteroideos los vamos a utilizar en dolores de tipo leve a moderado, aunque moderado no solo, sino combinados, como ya después lo discutiremos y seguramente lo van a hablar con la doctora en los casos clínicos. ¿Listos? Bien, dale, Nico. Entonces, según la IAS 2022, ¿qué es dolor? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. A nadie le gusta tener dolor, pues, que puede estar asociado a un daño real o a potencial en los tejidos. Y cuando hablamos de daños reales, puede ser, como está mostrando ahí, una fractura o potenciales en los tejidos, cuando se produce, por ejemplo, una contractura muscular intentando proteger otra zona de un tejido más profundo. ¿Que es subjetivo? Sí, no todos tenemos el mismo umbral al dolor y puede ser agudo, crónico, constante, intermitente, como ya hemos hablado en la clase anterior, ¿vale? Dale, Nico. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el dolor agudo y el dolor crónico? Entonces, el dolor agudo, como dice ahí, suele ser de inicio repentino y de corta duración, generalmente resolviéndose a medida que la causa subyacente se trata o se cura. Y lo menciona como una respuesta normal del cuerpo, lógicamente, cuando tenemos alguna lesión o alguna enfermedad, ¿no? No podemos arrancar con un dolor sin tener alguna de estas dos cosas. A diferencia del dolor crónico, es un dolor persistente, o sea que se continúa en el tiempo. Generalmente, dolores que tengan más de 3 meses de haber iniciado, algunos pueden durar años en algunas patologías sistémicas, como ustedes conocerán, y está relacionado también con afecciones médicas subyacentes. Dale. Entonces, aquí volvemos a la escala del dolor de la cual ya habíamos hablado al inicio de la clase, ¿cierto? Recordar entonces que en el dolor leve la sensación es incómoda, desagradable, pero que no es insoportable y que puede ser manejable y no afecta significativamente la calidad de vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagan la historia clínica, que ese tipo de dolor pues no lo está incapacitando, no le está limitando para ir a hacer deporte, para hacer o sus gestiones diarias normales. El moderado ya puede ser un poco más fuerte y ya puede interferir en algunas de las actividades diarias. El paciente dice, no, yo por lo regular en las mañanas voy al gimnasio, ya no puedo ir del dolor o no puedo ir en los 2 últimos días al trabajo. Y el dolor severo es intenso y debilitante, constante e intermitente y suele ser tan fuerte que afecta significativamente la calidad de vida de una persona. Pues ya ustedes entenderán, este tipo de dolor ya es muy fácil de identificar, aunque no es fácil para el pobre paciente. Dale. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los antiinflamatorios? Aquí viene una cosa interesante y ojo, con este cuadro que están viendo ustedes ahí en pantalla, entonces uno se imagina que ahí están todos de los que vamos a hablar ahorita. No, imagínate que no hay sino un pedacito. Eso de arriba, imagínate la primera línea, esa que dice inhibidores de ciclooxigenasas AINES, y por ahí donde está, después vamos a hablar de colchicina por allá el lunes, ¿sí me entiende? Quiere decir entonces que para uno manejar un dolor tiene una gama importantísima y grande de opciones, entre ellos los inhibidores de ciclooxigenasas como los que vamos a ver ahora, AINES, los inhibidores de fosfolipasa A2, que lo van a ver con la DOC, los glucocorticoides, los que desplazan eucosanoides a productos inactivos como ácidos grasos omega 3, los que inhiben la migración leucocitaria, que los vamos a hablar de ellos vamos a hablar el lunes, como la colchicina, algunos que estabilizan membrana lisosomal como cloroquina y hidroxicloroquina, que no son de primera mano ni para todos los tipos de dolores, o la orteína o orgoteína, que es enzimas que inactivan radicales superóxidos. De esta lista, pues lógicamente los que más utilizamos son los inhibidores de ciclooxigenasa AINES y los glucocorticoides. Dale. Ahora bien, si hablamos de modificadores de la enfermedad reumatológica, son medicamentos muy especiales y es hacia donde va el enfoque del manejo en reumatología de dolores crónicos. Y ahí está una lista muy grande. Unos se dividen en no biológicos con ejemplos como la leflunomida, biológicos como el infliximab o el certolizumab y otros inmunosupresores como rituximab o tocilizumab. Esos medicamentos ya son muy específicos, ya no los vamos a utilizar, por ejemplo, porque me doblé el tobillo, pues, en la calle. No, estos son ya más reumatológicos para dolores crónicos como fibromialgias, como lupus, dolores de lupus eritematoso sistémico o
el que más se utiliza en artritis reumatoidea, ¿vale? O sea que estos que están viendo en pantalla son mucho más específicos, mucho más fuertes y con mecanismos de acción mucho más complejos, de los cuales no vamos a hablar ahorita. Dale. Ahora bien, vámonos a lo de nosotros. Pero vamos a hacer, como siempre hacemos, un poquitico de fisiología, ¿vale? Vamos a recordar algunas cosas de fisiología muy bacanas. Entonces, primero que todo, ¿qué moléculas están implicadas en tres comportamientos erráticos del cuerpo que son muy frecuentes en esto que vamos a ver? Vamos a hablar de inflamación, de dolor y de fiebre. Y veamos qué moléculas están implicadas. Y vamos a darnos cuenta que algunas están implicadas en las tres. Por ejemplo, moléculas implicadas en la inflamación, ustedes ya lo recuerdan por inmunología, y por algunas cosas que hemos visto en fisiología y en otras cosas, histamina, bradicinina, serotonina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, las prostaglandinas como la E2, la I2, factor de complemento, factor de necrosis tumoral y muy importante las últimas, no porque sean las más importantes, sino porque las van a ver repetidas, interleuquinas como la 1, la 6 o la 8. Ahora bien, eso en cuanto a inflamación, recuerden, ¿no? Inflamación. Ahora bien, ¿y en dolor qué? Entonces, son moléculas que aumentan la sensibilidad a los nociceptores. Recuerde que nociceptores son receptores del dolor. ¿Y cuáles tenemos? Mire, vuelve y se repite la histamina, vuelve y se repite la bradicilina, vuelve y se repite la serotonina, vuelve y se repiten los leucotrienos y las prostaglandinas. Ahora bien, ¿y las moléculas implicadas en la fiebre? Pues todas las conocemos, las interleuquinas más famosas son la 1 o la 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Entonces la pregunta es, ¿para qué muestra esta manera diapositiva? Pues, entonces fíjate lo interesante. Quiere decir que muchas veces, primero, veamos desde el punto de vista patológico, muchas veces la inflamación lleva dolor y la inflamación lleva conjunto fiebre, ¿verdad? No siempre, pero puede suceder. Y entonces, en ese mismo orden de ideas, los medicamentos que utilizamos, cuando yo utilizo un medicamento para la inflamación, pues ataco por un lado el dolor también porque son moléculas muy similares las que estoy atacando en una y en otra, y lo mismo con la fiebre. Por eso es que muchos de ellos a veces lo utilizamos solamente para la fiebre o muchas veces lo utilizamos solo para la inflamación sin que necesariamente el paciente tenga un gran dolor o ni siquiera tenga dolor. ¿Listos? Muy bien, vamos. Ahora bien, todo se basa en este gráfico que estamos observando. Entonces, yo quiero que observen que estamos hablando de la vía del ácido araquidónico y por qué en su imagen en la parte superior izquierda de sus pantallas está una membrana. Pues porque cuando se produce una inflamación o una alteración, un trauma, por ejemplo, entonces las células se ven agredidas y su membrana celular inmediatamente también se ve dañada. Esto hará que comience a partir de la liberación de una enzima que se llama fosfolipasa 2, liberemos una sustancia que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el precursor, ¿cierto? De dos enzimas muy importantes que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La lipoxigenasa está relacionada con la liberación de leucotrienos, como el A, B, C, D, E. ¿Y estos con quién están relacionados? Sobre todo el A y el B con parte de la inflamación, no con inhibición de la inflamación, no se van a confundir ahí. Y los leucotrienos C, D y E están relacionados, ya los vimos, ¿se acuerdan cuando vimos asma y rinitis con broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular? Ahora bien, nos vamos a ir a centrarnos en lo que nos corresponde en la clase, que es la vía de las ciclooxigenasas. Entonces, producimos dos, la famosísima COX-1, COX-2, recuerden que hay COX-3, ¿cierto? Y entonces están relacionadas con la liberación de prostaglandinas y tromboxanos. Recordarán ustedes que algunas prostaglandinas como la I2 o la E2 son potentes vasodilatadoras. Al contrario, sustancias como el tromboxano A2 son potentes vasoconstrictores. Ahora bien, entonces, estas enzimas están relacionadas también con la agregación plaquetaria, no le pongo mucho cuidado ahí con lo de inhibición, porque no es cierto, y aumento de la permeabilidad vascular. Ahora, una cosa interesante, que lo mencionaremos en otras diapositivas más adelante, que son los que me interesan en la clase de hoy, es recordar que la COX-1 también se menciona como protectora gástrica y renal, no lo olviden, gástrica y renal. ¿Qué quiere decir?
que la presencia de COX-1 nos ayuda a proteger la mucosa gástrica por la liberación de prostaglandinas que nos ayudan a eso, a proteger esa mucosa, y renal también por su vasodilatación y por la protección de esa mucosa. Ahora bien, en cambio, por el lado de la COX-2 está relacionada con el tromboxano A2, pero también está relacionada con la aparición de sustancias que están directamente relacionadas, que ya las vimos anteriormente, con la producción de dolor. Entonces, si hablamos de dolor estrictamente, pensemos más en COX-2. Si hablamos de COX-1, hablamos de tres cosas. Ojo, COX-1, tres cosas. Protección gástrica, 1. Protección renal, 2. Y tercero, agregación plaquetaria, no inhibición, agregación plaquetaria. ¿Por qué insisto en eso? Por una RAM que vamos a ver más adelante con un grupo de medicamentos, ¿vale? PLO, por favor, no lo vayan a olvidar. Dale, Nico. Muy bien. Ahora sí metámonos en nuestros AINES. Entonces, ojo acá. ¿Se acuerda que acabamos de ver COX? Dijimos COX-1 y COX-2. La mayoría de AINES afectan la COX general, o sea, tanto la COX-1 como la COX-2. Por eso dice aquí inhibidores no selectivos de la COX. ¿Qué quiere decir? Que son inhibidores no selectivos de la voz que afectan tanto a la COX-1 como a la COX-2. Pues bien, ¿cuáles tenemos en este grupo? Es el grupo más grande que existe, porque es un grupo de grupos. Por ejemplo, tenemos los derivados del ácido salicílico y ahí tenemos el representante mayor que es el ácido acetil salicílico, la famosísima aspirina. ¿Se acuerda que ya la habíamos visto por allá en inhibidores de plaquetas, verdad? Eh, Ahora bien, bueno, creo que lo han visto con la DOC en realidad, conmigo no. Derivados del ácido, yo no me acuerdo, derivados del ácido acético, entonces tenemos dos grupos, los derivados del ácido fenilacético y los heteroaromáticos o derivados del ácido indoloacético. Pues bien, aquí en los derivados del fenilacético vamos a encontrarnos a uno muy famoso que se llama diclofenaco, un medicamento que está muy revaluado desde hace unos años. Se ha dicho que es no utilizarlo, sin embargo, lo seguimos utilizando diclofenaco. Otros como el aciclofenaco, que casi no lo usamos. Dentro del otro grupo de los derivados del ácido indolacético tenemos la acemetacina, etodolac, indometacina, ketorolac o sulindac. De estos, indometacina lo utilizamos durante muchos años, ya casi no se usa. Ketorolaco lo utilizamos durante muchos años, hace muchísimos años, en los 90, salió del mercado por sus RAM gravísimas y lo volvieron a meter en el mercado hace unos 10 años. El sulindac más o menos. De los derivados del ácido propiónico tal vez es de lo que más utilizamos, porque aquí tenemos uno muy famoso, ¿verdad? Todo ese listado que está ahí, voy a subrayar solamente los que más utilizamos, que es el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno. Ellos tres son los que más utilizamos, sobre todo ibuprofeno y naproxeno vía oral. Ese ketoprofeno también lo tenemos en geles, ¿no? En esos geles para los traumas. Dale, Nico. Otro grupo, derivados del ácido antranílico o fenamatos, y aquí tenemos el ácido mefenámico, el ácido folfenámico, el otofenamato y el meclofenamato. Más o menos, ya no se utilizan tanto, alguna vez los utilizamos. Los derivados de la pirazona, la fenilbutazona y la pirazonona casi no los utilizamos. Los derivados del ácido enólico, sí, todos el piroxicam, el tenoxicam, el meloxicam, el nornoxicam, sobre todo los tres primeros. Entonces, si usted cuenta, mire, ya tenemos ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, diclofenaco, ácido mefenámico. Entonces ya tenemos una amplia gama de AINES para poder utilizar. Dale, sigue. Otros, la benzidamida, poco utilizada, el femufen ya casi no, la bumetona y el nimesulide en una época los utilizamos, pero también poco a poco los hemos ido dejando. Pero aquí viene una cosa muy interesante, subrayenlo allá, por favor, por eso está subrayado precisamente ahí, que se llaman inhibidores selectivos de la COX. Entonces aquí viene la diferencia. ¿Se acuerdan? Todos estos que acabo de decir son inhibidores no selectivos, o sea que cuando ellos, su mecanismo de acción es que atacan tanto a la COX-1 como a la COX-2, pero los inhibidores selectivos de COX-2 solamente atacan la COX-2. Y la pregunta es por qué, vuelvo a insistir, en diapositiva más adelante lo vamos a recalcar, pero de una vez lo vamos a decir. Entonces, fíjate, no te vas a devolver, Nico, déjalo ahí. Recordemos, ¿se acuerda que la COX-1, yo le dije tres cosas importantes? Protección gástrica, protección renal y agregación plaquetaria, no inhibición, agregación plaquetaria.
mientras que la COX-2 tiene que ver todo con dolor. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en los laboratorios? Descubrieron que una de las ramas frecuentes que encontrábamos con los AINES normales, con los no selectivos, es que producen gastritis. ¿Y por qué producen gastritis? Pues producen gastritis o afectación de la mucosa gástrica porque tanto bloquean la COX-2, pero también bloquean la COX-1. Y al bloquear la COX-1, pues inmediatamente dejan sin protección gástrica o disminuyen la protección gástrica, haciendo que los pacientes sean más propensos a sufrir de gastritis. Entonces, los laboratorios dijeron, no, bueno, y si creamos medicamentos que no afecten sino a la COX-2, pues dejamos libre la COX-1. Y con eso solucionamos el problema de la gastritis. Pues sí, fue un gran avance, sobre todo para pacientes que tengan antecedentes de úlcera gástrica o sangrados gastrointestinales, pues proteger el estómago es importantísimo. ¿Qué medicamentos tenemos inhibidores selectivos de la COX-2? Celecoxib, Toricoxib, Parecoxib, Lumiracoxib, Valdecoxib. De estos, todos se utilizan, en este momento los que más utilizamos son Celecoxib, Toricoxib, Parecoxib. Pero los otros también se encuentran y también se pueden utilizar, ¿vale? Dale. Bien, pues prácticamente ya les he contado todo, pero vamos a insistir, vamos a repasar un poquitico esos aspectos farmacológicos. O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, lógicamente inhiben la producción de prostaglandinas y inhibiendo de manera reversible, ojo con esa palabra importante, reversible enzimas de la COX-1 y la COX-2. Pero, fíjate lo que dice ahí, el ASA, o sea, el ácido acetilsalicílico lo hace de manera irreversible. De ahí que el ASA se utilice como antiagregante plaquetario. Paremos y verá que la cosa es muy sencilla y muy bacana. Yo les dije, COX-1, COX-2. ¿Sí o para qué? COX-1, yo le dije tres cosas. Una cosa es, la COX-1 sirve para protección gástrica, para protección renal, pero para agregación plaquetaria, no antiagregante, sino agregación. ¿Qué pasa cuando yo le doy ASA a un paciente? Entonces descubrieron los del laboratorio Bayer, que fueron los que descubrieron el ácido acetilsalicílico hace muchos años. Dijeron, bueno, entonces si este lo que tiene es una unión o una inhibición irreversible, tanto para COX-2 como para COX-1, ¿qué hacen COX-1? Pues inhibe irreversiblemente la agregación plaquetaria, entonces produce antiagregación plaquetaria. Eso a dosis bajas del ASA es bueno y fue lo que ya vieron con la 2, ¿verdad? Pero como medicamento para el dolor, pues nosotros lo que estamos más es el otro lado, el de la COX-2. Pues bien, entonces también actúan sobre prostaglandina E2, produciendo vasodilatación, aumentando la permeabilidad capilar. Recuerden que la prostaglandina E2 produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, eritema, algesia y fiebre. Por eso, si yo la bloqueo, pues bloqueo la algesia, la fiebre y la eritema. Ahora bien, aquí está, a este lado está lo de la COX que se divide en COX, uno de citoprotección gástrica, renal y hemostasia, que ya he hablado suficiente ahorita en esta clase. Y la COX-2, más que todo, libera sustancias de inflamación y de cáncer. Imagínate que salieron unos estudios hace unos años, pero ya hace unos añitos, en los cuales comenzaron a probar AINES de este tipo para cáncer. Lógicamente, pues no vayan a decir que yo dije que ahora ustedes van a curar cáncer a punta de ibuprofeno, pues que no se puede. Pues solamente se hicieron los estudios y todavía hay algunos estudios que siguen insistiendo como coayudantes. Algunos funcionan, algunos no han funcionado, pero no han salido al mercado así como pues como últimos estudios. Bien, ahora miremos. Uno dice, chévere, ¿no? Los anti-COX-2 selectivos pues son los ideales, pues para que uno no le dé gastritis. Pero fíjate que todo no es tan bueno. Porque con eso mismo que les dije yo, ¿se acuerda de la agregación plaquetaria? ¿Cuál es el problema cuando uno utiliza anti-COX-2 selectivos en algunos pacientes? No es lo frecuente, pero puede suceder. Como ellos solamente afectan a la COX-2 y no afectan a la COX-1, deja que la COX-1 siga produciendo agregación plaquetaria y eso es un predisponente para que se formen trombos. Entonces se ha relacionado el uso de medicamentos anti-COX-2 selectivos con la presencia de trombos y eso para nada es bueno. Entonces fíjate que no todo es tan bueno como uno cree. Entonces ahí dice que los anti-COX-2 selectivos tienen menor efecto gastrointestinales, sí, pero su selectividad es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy celecoxib a un paciente a altas dosis durante largos periodos de tiempo, puede que al final también termine con gastritis. No es lo más frecuente, pero puede suceder.
bloquea la actividad vasodilatadora antiagregante, aumentando el riesgo de eventos trombóticos, que fue lo que les acabé de explicar, ¿vale? Entonces no lo olviden. Dale, Nico. Muy bien. Entonces, los AINES a concentraciones altas disminuyen los radicales superóxidos. ¿Se acuerda que en la diapositiva anterior hablé de cáncer? Entonces ya he demostrado, eso es lo que, estos son lo que hablan algunos estudios, que disminuyen radicales de superóxido activando apoptosis. Entonces imagínate, si usted activa apoptosis en pacientes que seguramente puedan sufrir cáncer, pues estaríamos en un paso adelante, pero no es tan fácil como les digo. Además, inhibe moléculas de adhesión, reduce citocinas proinflamatorias, estabiliza membranas lisosomales e inhibe quimiotaxis, como ya lo habíamos hablado. ¿Qué más podemos decir? Eh, El efecto analgésico, acción del sistema nervioso central no son definidos y actúan inhibiendo prostaglandina I1 y no sobre pirógenos endógenos. Sin embargo, se utiliza también para la fiebre. Dale, Nico. Muy bien. ¿Qué farmacocinética? Pues todos la conocemos por lo que la hemos experimentado, pero es bueno recordar, todos los que hablamos, piensen en diclofenaco, piensen en ibuprofeno, piensen en naproxeno, piensen en celecoxib, piensen en meloxicam. Todos ellos, uno los ve en tableticas, también hay algunos inyectados, pero tienen una muy buena absorción oral, la concentración de 2 a 4 horas, depende del que utilicen. Ojo con esto, los alimentos y antiácidos retardan, pero no reducen la acción. Lo ideal, lo que pasa es que tomarlo también con estómago muy, muy vacío, pues acuérdense de la gastritis, ¿no? Como les dije, también hay aplicaciones parenterales y últimamente hemos aumentado las aplicaciones tópicas, los geles, ¿no? Los geles de ketoprofeno, ibuprofeno, de diclofenaco. ¿Cómo se distribuyen? Su unión es alta proteínas y importantísimo esto, para traumas, dolor, inflamación, sobre todo de tipo de ortopedia y de trauma, llegan a líquido sinovial, al sistema nervioso central y a tejidos inflamados. La vida media depende del medicamento que utilicemos, su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Estoy hablando de la mayoría, de casi todos. Pues. Dale, Nico. Muy bien, reacciones adversas ya las comentamos, pero volvamos a insistir. Gastrointestinales son las más frecuentes, sobre todo cuando utilizamos aquellos que también bloquean COX-1, por eso está bloqueado ahí. Ojo con la insuficiencia renal, ojo con la insuficiencia renal y ojo con la insuficiencia renal. Se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que algunos de ellos pueden afectar en pacientes que ya tengan de por sí una afectación renal. Es mejor no seguirles utilizando. Se ha demostrado que estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la retención de líquidos. Piensen en los pacientes cardíacos también, por la sobrecarga de volumen que le pueden producir al paciente. Vale, Nico. Muy bien. Entonces, ya lo dije a nivel renal, es que me tiré la diapositiva porque ya me adelanté. Retención de sal y agua con edema, agravamiento de la difusión renal en pacientes con nefropatías, cardiopatías o cirróticos. La pregunta es, ¿y un paciente sano? Pues hay una gran discusión, ¿no? Algunos dicen que no, ni en pacientes sanos. Por eso les hablaba al comienzo del diclofenaco. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos desde hace muchos años viene diciendo que es mejor no utilizar en ningún paciente diclofenaco. La FDA no da claras muestras y dice que sí, hay que tener cuidado con los pacientes nefrópatas, pero no en todos los pacientes. Muy bien, cardiovascular, la hiperpotasemia que se puede producir, el cierre de conducto arterioso, en algunos pacientes infarto agudo del miocardio y apoplejía y trombosis. Esto último, infarto, apoplejía y trombosis, más relacionado con los selectivos COX-2, ¿se acuerda? Porque dejan libre el COX-1 y aumenta la agregación plaquetaria. Alínico. Muy bien. A nivel digestivo, creo que ya lo hemos discutido suficientemente bien. Dolor abdominal, erosiones, úlceras gástricas, en algunos pacientes náuseas, diarrea, y hay algunos pacientes susceptibles pueden llegar a la hemorragia del tubo digestivo, perforación y obstrucción. En plaquetas, inhibición de la activación plaquetaria, propensión a la equimosis, más riesgo de hemorragias, depende de que si estamos utilizando COX-1, selectivos o no selectivos, mejor dicho. Vale. En el sistema nervioso central, cefalea, vértigo, mareos, confusión, hiperventilación. En el útero, prolongación de la gestación, inhibición del trabajo de parto, hay que tener cuidado esto en ginecobstetricia. Y voy a subrayar esto que dice aquí, hipersensibilidad. ¿Por qué me voy a detener? Esto ya lo habíamos hablado cuando hablé de asma. Rinitis vasomotora, edema, asma, urticaria, rubefacción, hipotensión y choque. Cuando hablo de rinitis vasomotora, hablo de edema y asma, subrayen más ácido acetil salicílico. Recuerden que la literatura
reporta casos directos de crisis asmática secundaria al consumo de ácido acetilsalicílico. Se dice que de manera general de todos los AINES, pero es más específico de ácido acetilsalicílico, por favor, nunca lo olviden. Dale. Ahora bien, las precauciones y contraindicaciones pues son ya muy fáciles, directamente relacionado con lo que estamos hablando hoy. Lógicamente, pacientes que tengan alguna afectación del tracto gastrointestinal, que hayan tenido antecedentes de úlceras sangrantes, de hemorragias abdominales, pues será una precaución, pero si el paciente está con sangrado activo o con la gastritis en este momento, pues lo ideal es no dar COX no selectivos. A nivel cardiovascular, los pacientes que tengan alguna afectación, presión arterial, riñones, ya dijimos, y las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo pacientes asmáticos o riníticos crónicos con el uso de ácido acetilsalicílico, y en embarazo y lactancia ya hablamos de la prolongación del trabajo de parto y la persistencia del ducto arterioso. Dale, Nico. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos mayores? Ya los mencioné. Ojo acá. Mire que abajo, lean abajo, dice ketorolaco, vía parenteral oral y síndrome de Reye ácido acetilsalicílico. ¿Por qué subrayan ketorolaco y por qué subrayan lo del síndrome de Reye con el ácido acetilsalicílico? Uno, póngale cuidado. El ketorolaco, como le digo, apareció hacia mediados finales de la década de los 90 y nosotros lo experimentamos en esa época. Es un medicamento maravilloso. Siempre lo comento, yo nunca he visto un medicamento que quite más rápido el dolor que el ketorolaco y que funcione tan bien como el ketorolaco. Sin embargo, al finalizar la década, estuvo 1 o 2 años en uso cuando el medicamento desapareció del mercado. Y todos nos preguntamos qué pasó con el medicamento. Aparecieron estudios donde demostraron que una gran cantidad de pacientes, no, pues una cantidad de pacientes en el mundo sufrieron afectaciones renales y algunos murieron. Entonces el medicamento fue retirado del mercado. El laboratorio, al ver que la molécula era tan buena, hicieron los estudios pertinentes y la volvieron a, como le digo, hace unos 10 años, más o menos volvió a aparecer en el mercado, un poquito más tal vez, y ya se supone que está mejorada. A mí, yo sigo teniendo mis reservas con el ketorolaco, me da susto. ¿Y por qué colocan vía parenteral y oral? Porque se puede utilizar, pero en dosis muy cortas. Entonces, se dice que vía parenteral máximo 24 a 48 horas y vía oral máximo 3 a 4 días, no más. A mí me sigue dando mucho susto, pero ya ustedes que son los chicos nuevos, pues verán si lo utilizan o no. ¿Y por qué hablamos de síndrome de Reye en ácido acetilsalicílico? Porque se ha demostrado que el uso de ácido acetilsalicílico en menores de 16 años está relacionado con una hepatopatía, una afección del hepatocito, en el cual el paciente puede presentar una cosa que se llama síndrome de Reye. ¿Vale? A nivel cardiovascular, pues ya hablamos de hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, trombosis y artritis reumatoidea, aunque no es claramente identificado. Dale. Ya hablamos de esto. Dale. La hipersensibilidad. Dale. Paremos acá, paremos un momentico, devuélvete. Simplemente para subrayar en la anterior. Ah, este Nico se salió, mano. No, este Nico se fue, no. Se le apagó, no. Se le acabó el internet. Nico, ¿qué pasó, mano? A lo que único. Un momentico, Doc. Espérame. No, este mantiene Won. No, eso compré, claro, güey. Sí, esto, man, yo quería dar la clase seria, porque dije, ahora sí que ahora sí tengo que portarme bien. No, man. No, señorita. Volvemos a presentar, parece. No jodas que vamos a volver a presentar. ¿Qué le pasa? No, ¿Cómo va a no, volver a no, empezar para mitad de la pa vaina? que se vea. No, pues este man, ¿qué le pasa, man? No, vea. Bueno, no, anda a reírse, Nico, joder. Respeten a Nico. Listo, Nico, vamos. Entonces, no, devuelve la anterior, ¿era la siguiente o la anterior, Nico? ¿Dónde están los pólipos? Es que quiero hablar una cosita de los Ya pólipos. miramos. Ah, este Nico, no, este man se tiró eso otra vez, no sea, güey, no. Eso. No, no, para arriba. La siguiente. No, eso me puse yo de sapo a decir cosas, eso yo voy a haber dejado.
Al siguiente, eso ahí, para. No, jodan, ya no ríen más. Entonces, Pollock, ay, pero Julie no, pues Julie no quiere y no joder. Y la señorita Rosero también. Entonces, una cosa, nunca olvide, ya lo dije, pero yo lo voy a volver a recetar. Por ejemplo, lo de los pólipos nasales. A veces a uno le olvida que los pacientes pueden tener pólipos nasales. Ojo con el uso. Pólipos nasales versus aspirina, ¿verdad? Versus aspirina, que están directamente relacionados. Ya lo dije, ya lo de la urticada, de la rinitis y el asma ya lo habíamos dicho, pero los pólipos no lo había insistido. Dale, dale, Nico, sigue. En embarazo y lactancia ya lo hemos dicho, mujeres embarazadas o que planeen un embarazo deben tener mucho cuidado. Acuérdense que aquí el medicamento ideal, como lo veremos ahorita, es el acetaminofén. Dale. Y usos, ya, pues, como antipirético, antiinflamatorio, analgésicos. Pero mire lo que dice ahí. Dolor, moderada a baja intensidad. Muchas veces en moderado uno se puede arriesgar, pero a veces toca que combinarlos. Y migraña asociada a triptanes y antieméticos también. O sea que los revuelven, ya vienen revueltos para migraña, no solitos, porque los AINES solitos para migraña no funcionan muy bien. Dale, Nico. Bueno, ahora hablemos para terminar, hablemos de otros antiinflamatorios. Y mira, aquí viene uno de los que más me gustan a mí y tal vez de los que más nos gustan a todos, que se llama acetaminofén. A veces es muy vilipendiado el pobre acetaminofén, ¿no? Entonces la gente, ay, usted no me, allá en esa EPS no me formulan sino acetaminofén. ¿Qué quiere? ¿Que le formulemos un taco? ¿Que para cada dolor de cabeza? ¿O cada vez que pegue con el dedo gordo en la mesa? No, pues entonces, ¿cómo actúa el acetaminofén? Lo primero que quiero que quede claro en esta clase es que el acetaminofén no es un AINES, ¿vale? No es un AINES. Se llama otro tipo de antiinflamatorios, tiene su propio grupo, que es el grupo de los paracetamoles. ¿Cómo actúa? Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central por inhibición también de COX-2 y bloqueo periférico del dolor. Paremos acá. Recuerden que en la clase pasada yo le dije, ojo que los opioides, su actuación es netamente del sistema nervioso. ¿Se acuerdan de los receptores kappa y mu y esa vaina que... Y ahorita vimos los AINES puros y son más periféricos. El acetaminofén tiene una acción nerviosa del sistema nervioso central y una acción periférica. Cuando dice ahí dosis letal, siempre les digo, ojo con lo que uno habla. Yo les pregunto a ustedes, no me van a contestar, pero piensen allá de sus casas. Si alguno de ustedes tiene un hermano chiquito de 8 o 9 años, y usted lo manda a comprar acetaminofén, ojo lo que voy a decir, ni siquiera a la droguería, a la tienda, porque en las tiendas venden acetaminofén. Y usted le dice, vaya y diga a la señora que me venda 20 tabletas de acetaminofén. Seguramente las van a vender, claro que se las van a vender. Y mire, estoy hablando de una tienda y de un niño de 9 años que se la está comprando. Lo grave es esto que dice acá, mis hijos. Dice dosis letal. 7.5 gramos o lo que equivale a 15 pastillas o 15 tabletas de 500 miligramos. Quiere decir que un paciente divinamente puede mandar a comprar 20 tabletas, se las toma y se puede morir. La pregunta es, ¿se muere inmediatamente? ¿Eso es una manera de suicidarse? Pues no. Con eso no se suicida nadie, como con otro tipo de medicamentos que sí los puede matar en cuestión de horas. ¿Por qué no? Pero ¿por qué dice que es dosis letal? Porque es altamente hepatotóxico, altamente hepatotóxico. Y el paciente puede terminar muriéndose, y muchos terminan muriéndose, pero lentamente y con una muerte asquerosamente horrible, con destrucción del hígado y dolores inconmensurables del pobre paciente. También se dice que pacientes que durante muchos tiempo utilizan acetaminofén más de 4 gramos diarios, o sea, 8 tabletas al día, también lo pueden llevar a daño hepático irreversible. Sigue, Nico. Farmacocinética, pues tenemos acetaminofén, tableticas orales, intravenoso no es fácil de conseguir, pero se puede conseguir. Su disponibilidad es de 30 a 60 minutos y una vida media de 2 horas. Distribución en todos los líquidos corporales, metabolismo y excreción, lo mismo que con los AINES, metabolismo hepático y excreción renal. ¿Vale? Precauciones, está mal escrito y contraindicaciones. Ya dijimos que el dosis límite al día son no más de 8 tabletas. En alcohólicos hay que pensar en que pueda aumentar el daño renal. Son categoría C si la presentación es internacional. Pero ojo acá. Categoría B si es presentación oral. O sea,
¿Qué vamos a hacer con las mujeres embarazadas que tienen dolor, inflamación o fiebre? Acetaminofén. Sigue siendo de primera opción, ¿verdad? En las lactantes se puede utilizar, pero con precaución, no pasándonos de las dosis y teniendo en cuenta que el bebé no va a tener ninguna afectación. Dale. Y ahora vámonos, cambiémonos de medicamento. Y vámonos a uno que también es muy utilizado, sobre todo en hospitalización. Se llama la dipirona. La dipirona es derivada de las pirazolonas. También tiene se puede utilizar como analgésico, como antipirético y ojo, como antiespasmódico, como antiespasmódico. Indicaciones en dolor moderado, lo mismo, leve y moderado y fiebre. Mecanismo de acción desconocido, pero se cree que inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel tanto periférico como central. Absorción, hay todas las vías, se puede utilizar buena absorción oral, pero también se puede utilizar intravenoso intramuscular. Dale, Nick. ¿Cómo se distribuye? Muy bien, 90% unido a proteínas de 40 a 60 y vida media de 6 a 9 horas. Metabolismo hepático, depuración y eliminación renal, aunque también puede ser mixta. RAM, ojo, anafilaxia, piel, mucosas, doloroso a la aplicación intramuscular. Si se coloca intravenoso hay que colocarlo lento, no se puede colocar rápido porque puede hipotensionar al paciente. Pero, mire lo que dice ahí debajito, dice RAM más grave. Es la agranulocitosis. Agranulocitosis quiere decir una falla en la médula que impide la producción de granulocitos. Esta agranulocitosis es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Ojo con esto. Que el paciente le dice, ay, colóqueme dipirona que a mí ya me ha colocado. No, por el contrario. Entre más el paciente haya recibido dipirona, más posibilidades tiene que la próxima vez sí haga esa RAM. Por favor, no lo olvide. Contraindicaciones, antecedentes de alergias, embarazo, lactantes, infantes menores de 3 meses. No debe ser utilizado por lo que ya hablamos. Sigue, por favor. Otros medicamentos que se utilizan, a mí personalmente no es que me muera de las ganas de ellos, de todos ellos. Por ejemplo, el clonixato de lisina tiene propiedades analgésicas antiinflamatorias, es indicado para alivio de dolor de origen traumático y reumático. Su absorción es oral, es buena, y metabolismo hepático y eliminación renal. Dale. El contraindicado en embarazo es categoría C, no se para en pacientes que tengan antecedentes de úlcera hepática o hipertensión, insuficiencia renal o hepática y RAM, náuseas, somnolencia epigastralia, es muy parecido a los otros. ¿Vale? La capsaicina, mire, mire, mire. Si decían esos ajíes, los ajíes, como dicen, esos ajíes mechudos, ¿sí? Greñudos. ¿Por qué hay ají? Porque la capsaicina se extrae del ají. Es el que nos da el sabor, el que nos pica en el ají. Entonces, la capsaicina se extrae y la utilizan tópicamente en crema. Es buenísimo, a mí me parece genial ese medicamento. Sin embargo, pues no lo puedo utilizar en altas dosis, ¿cierto? Pero para algunos tipos de dolores, sobre todo articulares, es un muy buen medicamento. No se puede abusar de él, ese es el problema. Entonces, utilizada en neuralgia posherpética, en neuralgia diabética, osteoartrosis leve o moderada. No, no, en dolores muy fuertes tampoco se puede utilizar. Inhibe la sustancia P, que es el principal neurotransmisor de los estímulos dolorosos, por eso es que es muy buena. Lógicamente, oígame, si ven los niños, el ají derecho, el ají izquierdo, los ajíes. Entonces, no, imagínate que es como si usted escogiera una mata de ají y se la restregara en los ojos. Por lo tanto, RAM, ardor local, produce un poquitico de ardor, eritema y picazón, no, pues tampoco tan exagerado. Por lo tanto, no lo pueden restregar en los ojos, ni en las mucosas, ni comérselo. Si ven los ojos ahí tachados, que no se lo echen los ojos porque le va a arder como un hijo de madre, le va a doler más que la primera vez. Bueno, sigamos. El hialuronato de sodio, uso en osteoartrosis, ya, sobre todo en pacientes de edad avanzada, rodillas, caderas, ayuda a la lubricación articular. Ah, esa vaina, eso está en estudio, eso no es tan cierto, pero bueno, se suele utilizar. Mejora el movimiento de la articulación a veces, RAM, dolor, inflamación y artrosis, hidrartrosis. Dale. Y la glucosamina, famosísima glucosamina. Se ha utilizado durante mucho tiempo, sobre todo, entonces se dice que es un regenerador
de cartílago, por eso trae condroitinsulfato, esa vaina no, su efectividad, mire como dice ahí en la diapositiva, su efectividad está en duda. Hay algunos estudios que dicen que esa vaina no sirve para nada, pero la siguen utilizando y la gente le fascina tomar de eso. Pues ahí sí, cada quien verá. Estimula proteoglucanos y al urnato por condrocitos en la articulación. Tiene contraindicaciones arritmias y no se debe utilizar intravenoso. ¿Vale? Creo que estamos acabando. Caso clínico, Juan, un hombre de 45 años, acude a consulta de un médico con dolor en rodilla derecha. El dolor comenzó hace aproximadamente una semana y ha ido empeorando gradualmente. Juan informa que no hubo una lesión traumática específica que desencadenara el dolor, pero recuerda haber realizado tareas de jardinería en su tiempo libre. Al examen físico, durante el examen físico, el médico nota que la rodilla derecha está inflamada y presenta enrojecimiento en la zona. Juan también tiene dificultad para mover la rodilla y experimenta dolor al intentar flexionarla o cargar peso sobre ella. Además, hay sensibilidad en la parte lateral de la rodilla. ¿Listos? Dale. Diagnóstico basándose en los síntomas del examen físico. El médico sospecha que está experimentando una condición inflamatoria de la rodilla como una bursitis o una sinovitis. Para confirmar el diagnóstico se decide realizar una radiografía y un análisis del líquido sinovial. Y después de confirmar que no hay fractura ni otras lesiones graves en la radiografía y el análisis del líquido sinovial muestra signos de inflamación, el médico diagnostica sinovitis aguda en la rodilla derecha. Para aliviar el dolor y reducir la inflamación, el médico decide utilizar AINES, la receta de ibuprofeno, una AINE de venta libre para tomar durante 7 días. Le indica que siga las instrucciones de dosificación del envase y que lo tome con alimentos para evitar problemas estomacales. Dale. Creo que ahí se acaba. Bueno, una cosa interesante con respecto a lo que hemos visto de dolor, sobre todo, cuando estamos hablando de dolor moderado. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? La pregunta que ustedes deben estar diciendo, bueno, jue madre, y si el dolor es moderado, yo utilizo AINES. Si el paciente no mejora, hay combinaciones entre AINES con opioides. Yo quiero que las lean ustedes, vayan y lean ustedes cuáles combinaciones existen, ¿cierto? Por ejemplo, hay acetaminofén con codeína. Por ejemplo, hay ibuprofeno contra amador. Pero quiero que las lean y que las miren. Aquí, ¿cuándo utilizaremos esas combinaciones? Cuando hayamos utilizado AINES y no haya mejorado el paciente o cuando el dolor sea moderado, ¿cierto? Y que valga la pena utilizarlos. En dolores leves no vamos a utilizar estas combinaciones. Recuerdo de una vez más, seguiremos utilizando AINES o acetaminofén o dipirona. ¿Listos? Preguntas, por favor. Listo. Nico, ¿me Sí, Doc. cuentas, ¿me cuentas si el lunes Ujú. hay clase o no hay clase? Pues como esa universidad creo que la van a cerrar de por vida, porque o ya Listo, no va a haber profe. más clases nunca más. Ojalá que no haya nunca más clases. ¿Tú qué crees? Yo Entonces, le digo si me todo cuenta. transcurre normal. Ujú. Vale, ayer tuvieron clase con la doc, sí, porque nosotros quedamos Sí, que estuvimos con ella. nosotros hablamos antenoche. ¿Qué era que le iba a decir? Y los exámenes, es que todavía no me los han enviado, pues, no me van a pedir exámenes porque todavía no me los han enviado. Yo no sé si ya los mostró a ustedes. No, el lunes lo